camino liberador de la redención de Dios. Porque nosotros sabemos que cuando Dios nos redimió, nosotros hemos sido liberados. Hemos sido liberados de todas las ataduras. La redención es suficiente para que usted sea libre de todas las ataduras. Muchas veces no vivimos la libertad con que Cristo nos ha hecho libre porque nosotros voluntariamente nos hemos convertido esclavos de alguna cosa que no le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos el conocimiento, tenemos el poder de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, está todo para que nosotros podamos ser libres en Jesucristo. Ahora, la intención de ser libre en Jesucristo nosotros tenemos que entenderla, porque la libertad en la Biblia no funciona como la que nosotros tenemos en la mente, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la libertad. Creemos que la libertad es el libertinaje, que se traduce en desobediencia a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando la Biblia habla de que nos ha liberado, precisamente nos liberó de un yugo de esclavitud, y era la esclavitud del pecado. Pero la Biblia dice que al liberarnos Dios, nos trajo a ser esclavos ¿de quién? De Cristo. Porque el ser humano, creado por Dios, puede solamente vivir en dos maneras. Una, o agradando a Dios o ofendiendo a Dios. Porque Jesús mismo dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Así que cuando hablas de libertad, estás hablando de la libertad en la esclavitud de servir a Jesús. Ahora, servir a Jesús, lo cual la Biblia enseña que somos esclavos de Él, servidores de Él, es algo diferente. Porque los efectos del pecado es la autodestrucción. Pero los efectos de servir a Cristo es la glorificación de Dios en nuestras vidas. Entonces, en ese punto es que se establece la diferencia y por eso nosotros en esta tarde decimos que el camino de la redención es un camino liberador. Ahora, quiero que ustedes vean la enseñanza en esta tarde, porque si tú nos estás visitando, como por ejemplo Omar y su esposa, y la hermana por allá también que nos está visitando, y alguien después le pregunta, ¿por fin fuiste a la iglesia? ¿Aprendiste? ¿Qué hay? Bueno, queremos que usted tenga la enseñanza clara para que la pueda compartir. La enseñanza en esta tarde es que la redención es la solución de Dios para traernos a la vida. Antes de ser redimidos, estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Y muertos en delitos y pecados lo que significa es que usted está separado de Dios. Pero la redención es la solución de Dios para traernos de la muerte a la vida. Ahora, en esta tarde, basado en esta enseñanza y basado en la Biblia, en este pasaje, nosotros necesitamos aprender tres cosas que no pueden olvidar los redimidos. Hay tres elementos que los redimidos no pueden olvidar. El primer elemento, la importancia o la imperiosa necesidad de ser redimido. Porque cuando estamos hablando de ser redimido, la palabra puede sonar rara. Y puedes llegar a pensar que no tiene nada que ver contigo y conmigo. Inclusive, podemos llegar a pensar de que no es una necesidad. Pero cuando nosotros estudiamos lo que significa la palabra redimido, o ahí en el versículo número 7, que dice de esta manera, en quien tenemos redención, cuando estudiamos esa palabra redención, encontramos algunas cosas interesantes. En el griego, que se escribe en el Nuevo Testamento, la palabra es agorazo, que significa una compra en un mercado de esclavos. Es una palabra que se usaba en transacciones comerciales. O sea, cuando uno compraba o vendía referente a la esclavitud, redimir significaba traer a una persona de la esclavitud a un yugo y darle la libertad. Y la palabra era agorazo, que es lo que hacían los cristianos en la antigüedad. Había muchos cristianos que venían de otras regiones y de otros lugares, y como habían sido conquistados esos lugares, venían presos y estaban destinados a ser esclavos. Pero como el cristianismo empezó a crecer y empezó a tomar forma dentro de la sociedad, pasado unos 30 o 40 años, había mucha gente que era adinerada y era cristiana.
Un ejemplo de eso, usted puede ver el libro de Filemón en la Biblia, que Onésimo se escapó y Pablo le dice a Filemón que lo reciba, como si recibiera a un hermano en Cristo, como si lo recibiera él mismo. ¿Por qué? Porque Filemón era una persona que tenía dinero, que tenía esclavos, pero era un hombre cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hacían los cristianos de la antigüedad? Bueno, reunían dinero, se ponían de acuerdo, iban a los mercados de venta de esclavos y cuando veían que estaban vendiendo a algún cristiano, lo redimían, lo compraban y lo traían para darle la libertad. Y de esa manera ayudaban a sus hermanos. De esa manera ayudaban a las personas de otras naciones, de otras regiones, pero que se identificaban como cristianos. ¿De qué manera? Bueno, ustedes conocen el símbolo del pez. Solo bastaba que el esclavo tuviera alguna posibilidad y pintaba un pececito. O con la mano hacía un pececito. En cualquier lugar de su cuerpo hacía la forma de un pececito. Y eso no le hablaba a casi nadie, solo a los cristianos, que cuando lo veían sabían que era una persona cristiana, que estaba haciendo una señal de que era un cristiano que estaba preso, que había sido destinado a ser esclavo. Esa persona que hacía ese señal de pececito es porque cuando los cristianos fueron perseguidos no podían pronunciar el nombre de Cristo. Entonces, la palabra pez en griego, la manera en que se escribe, es con las consonantes del nombre de Cristo. Y una manera clave de identificarse con las personas y donde había una reunión cristiana, porque ustedes saben que las religiones cristianas eran perseguidas y los cristianos eran asesinados. Entonces, si tú tenías lo que nosotros decimos hoy, un grupo de hogar en tu casa y las personas se reunían, tenía que ser secretamente. Y de hecho, no era como ahora que tú dices, vengan a mi casa y vengan a tener un culto de oración conmigo. No, era un proceso para que una persona pudiera llegar a ese lugar. Primero tenía que ser predicada, una persona le predicaba, después la persona tenía que ser bien entendida, la persona tenía que ser bien conocida y por último es que la persona lograba congregarse en un lugar. Porque si se filtraba alguien del imperio y llegaba a algún lugar de cristianos donde estaban adorando, eran asesinados todos. Entonces, una manera de identificar los lugares, así como las maras hacen acá, como las pandillas que marcan en los lugares, los cristianos ponían un pececito. Y viste que, por ejemplo, yo no sé si ya en mi carro tengo, pero yo sé que he visto carros por ahí que ponen un pececito detrás. La historia detrás de ese pececito es esa que le estoy contando. Es una manera de decirle a la gente, hey, soy cristiano, tengo un pececito. Cuando la persona estaba en el mercado y estaba siendo vendido, quería que lo rescataran sus hermanos, se ponía a hacer un pececito. Y tú lo oías y decías, ese es un cristiano. No hay duda, es un cristiano. Es algo que se pasaba de voz en voz. Algo que no podemos olvidar nosotros los cristianos es que hemos sido redimidos. La palabra en hebreo, que quiero mencionarlo también, es una palabra que se llama Gaal, que básicamente significa pagar un precio por algo. La palabra redimido que se usaba en ese momento pasó al trasfondo cristiano y se convirtió en una doctrina esencial del cristianismo. La palabra redimido significa que nosotros no podemos alcanzar una relación con Dios por nuestra propia voluntad, sino que tiene que ser Dios el que nos traiga a la comunión con Él. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso lo primero que nosotros estamos estudiando acá es la imperiosa necesidad de ser redimido. Aunque tú no lo creas, tú y yo tenemos necesidad de ser redimidos, porque nuestra relación con Dios se ha roto, se ha interrumpido. El pecado que hemos heredado, más el pecado que hemos cometido, y quizás alguno diga, bueno, pero eso será tú que has cometido ese pecado. Porque yo, por ejemplo, ¿qué pecado? ¿Qué pecado tengo yo? Bueno, que un día yo le digo a mi esposa, ve a bailar con los compases. Bueno, pero eso se lo buscó ella. Y que un día yo me gasto mi dinero en un lugar de alguna manera incorrecta. Bueno, pero yo tengo que hacer algo con mi dinero, porque yo tengo que tener una necesidad para mí. Me gusta. No, el problema con el pecado es que nos ha afectado a todos. No hay ni una persona en este mundo que no haya desobedecido a Dios.
Al desobedecer a Dios, ya sea de pensamiento o de hecho, Dios nos ha declarado muertos en delitos y pecados. Y esa naturaleza pecaminosa nos ha separado de Dios de una manera irreconciliable. De hecho, la Biblia dice que a todos aquellos que no conocen a Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Así que cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, te tengo una mala noticia. Muchas veces pensamos, bueno, ¿quién es mi enemigo? Y alguien te dice, no, tu enemigo es el diablo. Y es verdad, el enemigo es el diablo. Y otro, un poquito más aplicado a la Biblia, te dice, y tu propia personalidad. Y es verdad, que la Biblia dice que nosotros, en nuestras propias concupiscencias, pecamos. Pero lo que nunca nos dicen es que cuando nosotros no tenemos a Dios, también Dios es nuestro enemigo. Porque Dios no puede considerar justo a quién, al culpable. La diferencia entre el diablo y Dios es que el diablo es nuestro enemigo, pero no quiere nada bueno para nosotros. La diferencia con Dios es que, siendo nuestro enemigo por nuestro pecado, en su misericordia nos ha redimido. Ahora, no puede ser redimido si tú no logras entender cuál es tu verdadera naturaleza y la verdadera manera de ser. Porque hasta donde tú te sientas bien, correcto, bueno, no le has hecho nada malo a nadie, no has matado a nadie, mientras tú consideres que eso es lo que pertenece a tu vida, no puedes ser redimido. Para poder ser redimido, lo primero que hay que hacer es entender que hemos desobedecido a Dios. Porque desde el principio, Dios dijo, no lo puedes hacer y lo hemos hecho. Y piensa de esta manera, en el Edén había un fruto prohibido, el cual los primeros hombres, Eva y Adán, tomaron y comieron. Básicamente, rompieron, fueron en contra de la voluntad de Dios. A partir de ese momento, todos los hombres de todas las épocas hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Y eso ha creado una distancia entre Dios y el hombre. Y mira, fíjate, hay mucha gente que dice, bueno, hay 1000 caminos para encontrarse con Dios. Hay 1000 caminos para ir a la presencia de Dios. Hay 1000 caminos para conocer a Dios. ¿Por qué únicamente el cristianismo? Bueno, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Que lo demás lo dijeron los hombres. Lo demás lo dijo la gente, lo demás lo dice la religión. Pero lo que dice la palabra de Dios es que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y por eso es necesario entender que necesitamos ser redimidos, comprados, porque el diablo nos ha esclavizado, porque el pecado nos ha esclavizado y porque nuestra naturaleza pecaminosa nos ha esclavizado. Y te voy a decir, y tú piensas que tú te portas mal, entre comillas, porque tú quieres portarte mal, tú te portas mal por tu naturaleza. Porque quieres y porque te nace y porque es propio tuyo. No necesitamos enseñarte lo malo. Lo que necesitamos es enseñarte lo bueno. Y si no, coges un niño chiquito y suéltalo en un lugar para ver. Que lo bueno se lo tienes que enseñar. Le tienes que enseñar a hablar, le tienes que enseñar a comer, le tienes que enseñar a sentarse, le tienes que enseñar a caminar. Pero tocar la corriente, tirarse de un lugar y hacer cosas increíbles, no, eso lo aprende solo. Como siempre yo le digo en mi casa, como siempre le digo a ustedes, en mi casa tenemos ahí una parte de adelante que supuestamente es un jardín. Y tenemos 4 maticas ahí que estamos todo el año echándole agua, hasta da pena aquello. Todo el año sufriendo con aquellas maticas que amanecen desmayadas y tú le echas agua y se levantan. Y aquí es horrible, es horrible, es horrible. Pero ¿sabes lo que sí se da solo y es robusto? La hierba mala. No, esa tienes que arrancarla. Esa tienes que arrancarla, porque esa no se muere. No, esa no le echamos agua, esa no la miramos, pero como es hierba mala, no, esa sí se da bien. Claro, es así, es así. Yo, por ejemplo, una vez mandé a mi hijo para la escuela. Imagínate, nació en la iglesia,
Todo lo que oía era aleluya, gloria a Dios, amén, bendiciones. Se fue un día para la escuela, cuando vino diciendo todas las palabras groseras que tú te imaginaras. Las venía cantando. Entró por la puerta de la iglesia cantando todas aquellas barbaridades. Yo me quedé sorprendido. Un hermano me dijo, no, tranquilo. Este es un mundo de aprendizaje. Eso fue lo que aprendió en la escuela. Hay que ahora trabajar para que él alimente más lo que aprende aquí que lo que aprende en la escuela. Porque es así, hermano. Mira, la matemática con trabajo. El español con trabajo. Pero las malas palabras, no, fluyen. La vida cristiana con trabajo. Pero el mal testimonio, fluye. La obediencia a Dios con trabajo. La vida en Cristo con trabajo. Bendecir con trabajo. Pero el adulterio, la fornicación, el maltrato familiar, no, es algo que fluye. ¿Por qué? Por nuestra imperiosa necesidad de ser redimidos. Lo que no puedes olvidar cuando vienes a una iglesia es que tú necesitas de Cristo. Que tú necesitas de Dios. Que Dios no necesita de ti, tú necesitas de Dios. Y es posible que tú digas, yo tengo mi propia manera de llegar a Dios. No necesito tuyo, pastor, la manera que tú me estás diciendo, porque yo tengo mi propia manera de ver a Dios. Y a mí me lo han dicho. ¿Y por qué yo tengo que escuchar lo que tú dices? ¿Y por qué tiene que ser lo que tú dices? La manera en que escuchas. Mira, el problema con los ciegos es esto. Jesús dijo, hay ciegos que son guías de ciegos. Y esto yo lo quiero decir para la familia, con propósito ahora del matrimonio y todo eso. Mira, necesitamos que Cristo cambie nuestra mirada y abra nuestra vista. Porque ciego no podemos dirigir a nadie. El problema con los ciegos son dos cosas. Primero, no ven porque todo está oscuro. ¿Sí o no? Una persona ciega, todo está oscuro, no ve nada, se cae. Pero tú puedes decir, no, pero yo tengo los ojos abiertos. Sí, pero dice la Biblia que Dios es luz. ¿Qué pasa cuando tú miras a la luz? Tampoco ves nada. De hecho, cuando Israel estaba al pie del monte y Moisés estaba, y el resplandor de Moisés en su cara que Dios le había dado, ¿qué dijeron ellos? Cúbrete, no podemos mirarte a la cara. Y ese es el problema, que muchas veces la luz de Cristo está delante de ti, pero estás ciego, no la ves. ¿Por qué? Porque te faltan los lentes, te tienes que poner a Cristo. Tienes que acabar de aceptar a Cristo, tienes que acabar de vivir en Cristo. Y cuando te digo aceptar a Cristo no es que sea tu voluntad ni que tú lo produzcas. Es que si estás aquí es porque Dios te está llamando. Si estás acá es porque el Espíritu está trabajando en tu vida. Si estás acá es porque el Espíritu te está trayendo a escuchar cosas de Dios. Y necesitas entender que como llevas la vida, no va bien. No es lo que Dios quiere. Necesitas ser redimido. Lo segundo que no podemos olvidar, porque fíjense que aquí el versículo 7 lo dice muy claro, en quien tenemos redención, que es Jesús, por su sangre el perdón de los pecados. Lo segundo que nos redimidos no podemos olvidar es el costo de la redención. Eso no lo podemos olvidar. Mira, te quiero compartir unos beneficios de la redención, algunos. Por ejemplo, un beneficio de la redención, tienes vida eterna. El segundo, perdón de pecado, lo vimos aquí. Tercero, justificación. Después, libertad de la maldición. Después, adopción en la familia de Dios. Liberación del pecado, paz con Dios y morada permanente del Espíritu Santo. Todos esos beneficios para los que son redimidos. Si en tu corazón no está redimido, entonces tu corazón no está lleno de estas cosas. Tu mente y tu corazón están llenos de musaraña. Y cuando tu corazón y tu mente se llenan de musaraña, todo lo que obras está mal. Porque en vez de construir, destruyes. Una de las cosas que nosotros vemos con facilidad es que construir es difícil, pero destruir es fácil. ¿Sí o no? Ahora usted coge un boletín de eso que tiene ahí en la mano y usted lo destruye y se acabó. Pero ¿sabe cuánto costó construirlo? ¿Sabe cómo hubo que pensar para poner cada cosa en su lugar? Pastor, mándame el bosquejo del sermón, los anuncios, vamos a actualizarlo. Construir siempre cuesta trabajo. Pero aquí a la iglesia venimos a aprender a construir. Y no te canses porque tiene un costo. La redención tiene un costo. Le costó a Dios, le costó a Jesús y nos va a costar a nosotros, lógicamente. Y vamos a empezar a hablar de los costos. El primer costo de la redención
comienza cuando escuchamos lo leemos en la Biblia, la palabra expiación. La palabra expiación es una palabra que nos transmite la idea de alguien que toma nuestro lugar. La expiación nos transmite la idea de algo que se hace en lugar de otro. La expiación caracteriza la vida de Cristo. La expiación es la sustitución en la cruz de tu vida por la de Jesús, de mi vida por la de Jesús. Mira, en el libro de Ruth que está en la Biblia, ahí hay una palabra que es muy importante. La primera vez que aparece en la Biblia, aparece en el libro de Ruth. Y es la palabra redención. Resulta que Ruth era una persona que necesitaba ser redimida, porque en su tiempo había una ley que si tú te quedas sin esposo, tú eres una persona que no tenía lugar. Pero la única persona que se podía casar contigo, redimirte, traerte a una nueva familia, tenía que ser un familiar del esposo. Y ustedes conocen la historia de Booz y ella en los campos recogiendo. Cuando pasaban los labradores, en la ley de Dios dice que cuando los labradores pasan por los campos recogiendo, no pueden recoger el 100% de los frutos. Tiene que haber una cantidad de frutos que vayan dejando detrás para que los pobres vengan y los recojan. Porque la Biblia no cree en pobres que no trabajan. La Biblia cree en pobres que trabajan. Porque hay muchos pobres que no trabajan. Bueno, algunos no pueden, pero otros pueden y no lo hacen. La Biblia habla de gente que trabaja. Jesús fue al lugar donde había que dar una moneda y dijo, ve y pesca, y dentro del pez está la moneda. Hubo que pescar. El problema con esa palabra en ese tiempo es que esa palabra marcó una profecía muy importante. Y era la profecía de que solo la descendencia de Dios, de la promesa de Dios, podía ser la que redimiera a la raza humana. Y el problema con la redención es que nosotros tenemos que entender que es la clave del ministerio de Jesús. Mira, la clave para entender el clamor de Jesús en la cruz la encontramos en Gálatas 3:13. Cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hechose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. O sea, ser maldito, según la Biblia, era alguien separado de Dios, alguien que ya no podía ofrecer nada a la humanidad y debería ser crucificado y terminar su vida de esa manera violenta. En la cruz, Jesús experimentó todo el pecado. Jesús experimentó todo el peso de la culpa y lo hizo por ti y por mí. El costo de nuestra redención es la vida de Jesús. Así que si vienes a la iglesia, no solamente no debes olvidar que tú necesitas ser redimido, también tienes que recordar que esa redención que Dios va a obrar en tu vida tiene un costo y es la vida de Jesús. Que ese Jesús que predicamos, que murió en la cruz para la gloria de Dios y para traernos vida. Para traernos vida. Y que esa vida nosotros la recibimos gratuitamente de Dios y que Él hace que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra mirada en Él. Dios es santo y no resiste la iniquidad. Dios el Padre descargó en Jesús el pecado, la culpa y el castigo que nosotros merecíamos. En esta tarde te quiero recordar que tu necesidad de redención tiene solución. Y la solución únicamente está en Jesús. Mira, la solución no está en venir a la iglesia y escuchar al pastor. No, esa es una herramienta. Pero esa herramienta de venir a la iglesia y escuchar al pastor te tiene que llevar a una relación íntima, verdadera con Jesús. No te puedes ir de este lugar conforme con que ya viniste a la iglesia, ya escuchaste al pastor, tuviste algún tipo de oración, cantaste algunos cantos. No, te tienes que llevar de aquí la verdadera esencia de lo por cual nosotros hacemos esto, que es la relación con Jesús.
La relación que muchos de nosotros hemos roto con Jesús. Y que necesitamos hoy en día presentarnos delante de Dios y decir, Señor, yo tengo necesidad de ser redimido, yo quiero que mi vida cambie, mi vida hasta ahora no ha ido bien, yo he roto en vez de construir, yo he destruido, yo he maltratado, me he equivocado, yo lo he hecho mal y necesito que esas cosas cambien. Y la única manera que pueden cambiar es cuando tú, Jesús, redimas mi corazón. Y cuando tú le digas eso al Señor, tú tienes que recordar que la redención tuvo un costo. Y que ese costo es la vida de Jesús. Y que ese costo es incomparable. Por lo cual te invito a orar a Dios por el perdón de nuestros pecados. Fíjate que yo no te invito aquí ni te predico que tú seas un buen orador, ni un buen lector de la Biblia, ni un buen cristiano, ni una persona que tenga excelentes modales para que Dios tenga misericordia de ti. No, yo no te estoy diciendo eso, porque yo sé que eso ninguno de nosotros lo podemos hacer si Dios no está primero. A la invitación que estamos escuchando hoy es a esto. Primero, reconocer quién soy, pedirle perdón a Dios y a partir de ahí, que Dios esté en nuestro corazón, que el Espíritu de Dios esté en nuestro corazón. Entonces Él va a empezar a cambiar nuestra vida y vamos a empezar a ser mejores oradores, mejores lectores de la Biblia, mejores cristianos y mejores personas. Así que no esperes ser una persona perfecta para pedirle perdón a Dios. Primero pídele perdón a Dios y después Él va a ser una persona perfecta de ti. No esperes que... Hay mucha gente que dice, mira, yo tengo un problema, yo tengo un pecado. Y no me quiero bautizar hasta que ese pecado yo no lo resuelva. Yo no soy perfecto. Tú sabes que nosotros no tenemos la posibilidad de resolver ningún pecado. Porque nosotros, cuando tocamos el pecado, lo único que hacemos es aumentarlo. Porque según la Biblia, un pecado engendra otro pecado. Por eso necesitamos que Cristo primero esté en nuestra vida. Y a partir de ese momento, entonces todas las cosas van a cambiar. No te propongas cambiar para que Cristo venga a tu vida. No. Acepta a Jesús. Escucha las palabras de Jesús. Lee la Biblia. Humíllate delante de Él. Dile, Señor, estoy doblando mis rodillas para que tú vengas a mí. Tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de esa redención. Y a partir de ahí, Dios va a empezar a cambiar tu vida. Y a partir de ahí, vas a ver los cambios en tu vida. Hay una tercera cosa que no podemos olvidar. Y es el nuevo camino de los redimidos. Y aquí le quiero hablar, no tanto a los que nos visitan, sino a los que ya estamos acá. Que muchas veces se nos olvida cuál es el nuevo camino que nosotros como redimidos tenemos ahora. Escribí algo acá y pregunté. Eso es una pregunta que me hice. ¿Por qué debería querer servir a Dios? ¿No? Yo estaba ahí y yo dije, mira, yo al final tengo el canal de YouTube. ¿Sí o no? Yo tengo YouTube. ¿Sabes cuántos programas buenos hay en YouTube? Yo tengo buenos amigos en la iglesia. Yo cojo a Jesús y le digo, voy a pasar por tu casa, te voy a buscar y vamos a dar una vuelta por ahí. Nos vamos y viramos a cualquier otra. Si llamo a Rolando, no viro. Por lo menos con eso viro. Pero si saco con Rolando, a lo mejor ni viro. ¿No? Y entonces yo me pregunté, ¿por qué es que debo servir a Dios? Con tantas cosas entretenidas que hay en el mundo. ¿Por qué debo servir a Dios? Bueno, empecé a buscar en la Biblia la respuesta a esto. Y mira lo que encontré. La Biblia ofrece varias motivaciones y varias respuestas. Primero, debemos servir a Dios porque de Él estamos recibiendo lo que no podemos recibir de nadie más. Perdón de pecado. Mira, ve al versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, por su gracia, el perdón de ¿qué? De pecados. O sea, los otros días yo estaba hablando con Maidita y yo estaba reflexionando con ella acerca de lo que es el perdón. Te voy a explicar por qué.
Porque cuando yo empecé en la vida cristiana, cuando yo era inconverso, cuando era una persona que llegué nueva, me comenzaron a predicar, yo vi que los cristianos hablaban del perdón una y otra vez. Y yo dije, qué cosa más loca esta. Si la gente se perdona, chicos. El perdón es una cosa normal. Yo no sé por qué Y yo le decía a mi mamá, ustedes tienen una lucha con el perdón, ustedes están metidos adentro con eso, pero perdonen a la gente y ya, y se acabó. Pero tú sabes qué he aprendido con los años. El perdón es algo escaso. Gracias, mi hermano. El perdón es algo escaso. El perdón es algo que la gente no da fácilmente. Si algo no practicamos, yo conozco a 1000 personas que saben que Cristo es Dios. Y tú le puedes preguntar, ¿Cristo es Dios? Sí, Cristo es Dios. ¿La Biblia es la palabra de Dios? No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo se salva la gente? No, la gente se salva por la fe, no por las obras. ¿Y qué tienen que hacer los cristianos? No, servir a Dios. Los cristianos todos tienen que servir a Dios. Pero cuando se pone personal la conversación, tú le preguntas, ¿ya perdonaste a tu hermano? Y ahí empieza y te dice, poco a poco. Poco a poco. Dame tiempo. Poco a poco. Todavía no es el momento. Estoy trabajando en eso. Te hacen así, mira, estoy trabajando en eso. Eso es como que sí, no, mejor no. ¿Ves? Porque ¿sabes lo que pasa con el perdón? Que el fundamento de la vida cristiana, el elemento esencial en la vida cristiana, es el perdón. Solo lo comprenden los que han sido perdonados. Por eso la Biblia dice que tenemos que perdonar a los demás como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero es que muchos no hemos recibido el perdón de Dios, aunque no lo hemos creído. Mucha gente se cree que está perdonado, y mucha gente se cree que es cristiano, y mucha gente se cree que es discípulo, porque se sabe 4 doctrinas, porque viene a una iglesia, porque se sabe 5 o 6 cantos. Pero eso no es el Evangelio. El centro del Evangelio es el perdón. Porque la obra de Dios en nuestra vida es perdón. Es perdón inmerecido encima. Porque quizás tú estés dispuesto a negociar con el perdón y decir, bueno, voy a perdonar, pero voy a poner mis condiciones para el perdón. Pero no, pero el perdón de Dios es inmerecido. No lo merecemos y nos da el perdón. ¿Ven? Nosotros no podemos olvidar el camino de los redimidos. El camino del redimido es el camino del perdón. ¿Por qué debería servir a Dios? Bueno, porque recibo de Él lo primero y principal, que es el perdón. Otra cosa que encontré en la Biblia, tengo que servir a Dios porque Él me ha prometido un reino, porque además puedo suplir con mis oraciones las necesidades de los santos, porque puedo alabar a Dios, porque puedo recibir de Dios la recompensa de amor por mi trabajo para Él. Y bueno, la lista es interminable de por qué yo debo servir a Dios. Ahora, yo estaba pensando en esto y yo dije, bueno, servicio. Y escribí algunas cosas. Servicio dentro y fuera. Dentro y fuera. ¿Sabe qué significa eso? Que ahora yo luzco más pastor que allá afuera. Y probablemente el 90% de los que están acá luzcan más cristianos acá que allá afuera. Porque es como si tuvieran en un armario una ropa cristiana, que me la pongo y me voy para la iglesia. Mira la camisa que me puse yo. Hawái. No me enredes más con los cubanos. Pero a ver, elévame. Hawái, por lo menos Hawái. Sí, por allá, las playas. Pero ya no más de Miami, que me van a volver loco. Mira, lo que te quiero decir. Servicio adentro y afuera. Eso es servir a Dios. Porque acá todos tienen cara de ángel. Acá todas las esposas se ríen. Acá todo es lo más bonito. Hermoso todo.
Pero la verdadera vida cristiana comienza de afuera. Entonces, cuando piensas en servir a Dios, piensas en servirlo aquí adentro y también allá afuera. Hermano, botar la basura todavía es servir a Dios. Dice Maida, sí. Bueno, pero eso yo estoy hablando porque yo se lo dije a Josué. Hay que servir a Dios adentro y afuera. ¿Tú sabes la otra cosa que tiene bueno el servicio? Que tiene que ser a tiempo y fuera de tiempo. ¿Viste? En todo momento. ¿Tú sabes qué significa a tiempo y fuera de tiempo? Bueno, que a tiempo estamos aquí. Aquí nos servimos unos a los otros. ¿Te hace falta una Biblia? Te la regalo. ¿Te hace falta que le voy a decir a Juan que te hace falta? Jordi, ayúdame ahí al hermano. Pero fuera de tiempo, ¿tú sabes qué cosa es? Que yo me voy comprometido con tus necesidades. Y que yo voy a orar por tus necesidades. Y que además yo estoy disponible para cuando alguien levante el teléfono, yo tengo que estar ahí. Y tengo que tener la disposición de ayudar. Y eso tiene que ser todos. Viste que ayer no, la semana pasada dije, ¿a qué tú vienes a la iglesia? ¿A edificarte o a mortificarte? Porque tú tienes que pensar en eso. Bueno, te voy a decir otra cosa más. No te acostumbres a estas charlas espirituales que te ponen un poquito incómodo, pero que después te olvidas de ellas. No, llévate estas verdades para tu casa y comienza a vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana es dentro y fuera, a tiempo y fuera de tiempo, con mentalidad de esclavo, fíjate, no de amo, porque mucha gente en la iglesia lo que tiene es mentalidad de amo. Hay que servirlo, a mí no me visitó nadie, conmigo no habla nadie, a mí no me quiere nadie, yo soy la que menos miran, el que menos celebran, yo mira la barba que tengo, dice Esteban, y nadie me dice nada. Y no puede ser. Y uso Esteban por la amistad que tengo con él, que sé que no hay problema. Pero, oiga, ¿tú sabes cuántas libras yo bajé antes que un hermano me dijera, pastor, estás bajando de peso? Es más, cuando Juan me decía, no has bajado nada, y había bajado como 40 libras, me tenía loco, Juan. ¿No? Entonces, pero lo que te quiero decir es esto. A lo que te quiero llevar es que hay un camino, que es el camino que le pertenecen a los redimidos y por el cual tenemos que andar. Que no es otra cosa que imitar a Jesús. Porque aquellos que han sentido la necesidad de ser redimidos, aquellos que han entendido que con su propia naturaleza no pueden llegar a ninguna parte, que necesitan incorporar a Dios para que guíe su camino, aquellos que además han entendido el costo de eso y por lo cual están comprometidos con Dios, ahora han visto un nuevo camino para sus vidas. Y ahora se han dado cuenta que el camino no es el del amo, sino el del siervo. Que no es exaltarse, sino humillarse. Y aquí yo los tengo machos, Aquí yo los tengo machos y plantados. Pero se tienen que humillar, hermanos, porque muchas veces no se quieren humillar con la esposa, porque se supone que la esposa es la que se tiene que humillar. No, hay veces que los hombres tenemos que humillarnos, aunque no nos guste. Porque la única manera en que Cristo obró en medio de una tormenta fue humillándose a sí mismo y tomando forma de siervo. Y él tenía el poder. Bueno, vino el discípulo y le dijo, vamos a desbaratar esto aquí. Y él dijo, ¿tú no crees que yo tengo el poder para mandar a venir unos ángeles y rompemos con todo esto? ¿Viste? Pedro sacó una espada a la oreja. Guarda tu espada. Porque el más violento no es el que más grita dentro de un hogar, ni el que da golpes en las paredes, ni el que se pone pesado. No, el más violento es el que tiene carácter de dirigir a su familia. Porque tiene que ser así, porque es como Dios dice. Porque las veces que yo he perdido los estribos con Maidita, me he dado cuenta que yo he estado en problemas, perdiendo mi autoridad. En mi casa las cosas tienen que ser como son por lo que Dios dice. Y yo no me tengo que poner violento, ni yo me tengo que poner complicado, ni yo me tengo que poner pesado. Simplemente Dios es el guía de mi familia. Y cuando me tengo que humillar, me humillo, porque es una actitud cristiana. Y las hermanitas, que también le quiero hablar a las hermanitas. Porque las hermanitas están contentas,
Porque cogemos a los hombres, bueno, un respiro también, un respiro. Las hermanitas, un respiro, hermanita? ¿Por qué? Porque mira, a las hermanitas, no, a la hermanita le gusta comprar en la tienda, a la hermanita le gusta la tarjeta de crédito, a la hermanita le gusta las aleluyas, pero hay que servir al esposo, hermanita, porque hay que ser también sierva de su propio esposo. Y usted tiene que estar ahí para atender sus necesidades. Y el esposo no es solo para firmar los cheques, para dar la tarjeta. El esposo también es para preguntarle cómo te fue el día, quiero orar contigo, he estado pensando en ti, te amo. Para eso es el esposo también. Y es necesario encontrar ese equilibrio en el Señor. En el Señor. Porque además, ya Gabriel y Cata nos lo enseñaron aquí. Si usted no hace eso, usted está desconstruyendo, destruyendo, desbaratando, rompiendo a la descendencia suya. Y como les dije en un sermón hace un tiempo, usted está maldiciendo a su propia familia. Que no hace falta ni que el diablo venga a maldecirla, ni hace falta que a usted le manden un conjuro, ni hace falta ninguna de esas cosas locas. Usted mismo se encarga de aniquilar a su familia. Usted mismo coge a su familia y lo convierte en un guiñapo. Mira, yo te voy a decir, cuando tú te vayas de aquí hablando mal de los hermanos y se lo cuentes a tus hijos, los estás matando. Los estás matando. Cuando tú, hermanita, cojas a tu esposo y le cuentes la idea que tú tienes de la iglesia y no le cuentes algo espiritual, lo estás asesinando. Y cuando tu esposito te vaya a este lugar y le diga que los hermanos no sé qué a tu esposita y no le hables palabras de edificación, la estás destruyendo espiritualmente. No estás construyendo. Por eso la Biblia dice que todo nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es para la edificación de los creyentes. Dice la Biblia, si alguno hable, que hable la palabra de Dios. Entonces busquemos ese equilibrio, hermano, que eso es lo que es una bendición, y ese es el camino de los redimidos. El camino de los redimidos no es la exaltación, el camino de los redimidos es la humillación, para todos. Ya seas cubano, que somos bastante fuertes, o de otras culturas, que no quiero mencionar a nadie, pero es el camino de la humillación para todos, porque es la humillación en Cristo. Ya Arturito se va a trancar la Biblia, se va, porque no le gustó, dijo, me voy. Ya, soltó a Gloria y dijo, me voy. Ya, dijo, me voy, mejor me voy. Dice Rolando, dale que te acompaño, mejor me voy. Sí. El nuevo camino de los redimidos, hermanos, es el camino del servicio, en obediencia a Cristo. ¿Cuál es el pago por el servicio? El que tuvo Cristo. ¿Viste qué lindo fue el pago que tuvo Cristo? Tú sabes que para nosotros la vida cristiana es más entretenida que para Cristo. ¿Tú sabes cuántas fiestas nosotros tenemos en un año? ¿Tú sabes cuántas actividades de bendición tenemos en un año? ¿Tú sabes cuánto nosotros invertimos en actividades y gastamos en tiempo celebrando? ¿Y tú crees que Cristo tuvo eso? ¿Tú sabes cuál fue el camino de Cristo? El Gólgota. ¿Viste? La crucifixión, ese fue el camino de Cristo. La humillación, ese fue el camino de Cristo. Y entonces, el día que a nosotros nos va un poquitico mal, es un escándalo. Uy, pero qué mal es. Qué mal es tan grande tengo. Pero el Gólgota no lo caminamos. Entonces no podemos llamarnos cristianos, ni podemos presumir de que tenemos una iglesia, ni podemos presumir de que somos cristianos si nosotros no caminamos el camino de los redimidos. Porque además Jesús tampoco nos prometió que todo iba a estar bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es que si te va bien, hasta me preocupo. Lo que te debería es ir mal. Porque si ahora de pronto tenemos una iglesia aquí que le va bien a todo el mundo, me voy, porque esto no es una iglesia. Es que yo jamás he pastoreado una iglesia donde le va bien a todo el mundo. Es que ni a mí me ha ido bien todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque lo que Cristo prometió, el camino de los redimidos, es el de la humillación, el de la obediencia, el de servir a Dios. Porque la expiación la puso Él. El perdón lo ofreció Él. La sangre la derramó Él. Y el ejemplo nos los dio Él. Quiero terminar concluyendo. El centro del mensaje que llamamos evangelio es la redención. Dios
nos ha rescatado a un alto precio y nos ofrece una nueva vida en Cristo. Él nos ha liberado para su gloria. Vivamos en la libertad que Cristo nos ofrece. A partir de esta semana, cuando usted vuelva a pensar, quiero que pongas la enseñanza en la palabra redención, entiende que es la única solución para traernos a la vida. Y que hay tres cosas que tú no puedes olvidar. La primera, la imperiosa necesidad de ser redimido. No, tú no tienes otra solución. Y nosotros no tenemos un manual. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia pensando que nosotros aquí tenemos un manual para que a ti te vaya bien. Y entonces tú te piensas que el pastor se va a parar aquí y te va a decir 3 cosas para que tu mujer no te gaste la tarjeta de crédito. O te dicen, ven, si estás lleno de deuda, que vamos a hacer una siembra para que tú... Mira, si tú quieres pagar tu deuda, primero no te metas más en deuda. Y segundo, trabaja y págala, mi hermano. Está bueno ya. De cuento, o sea, aquí todo el mundo sabe lo que es eso. ¿Te das cuenta? Pero la gente cree que la iglesia es como un centro de terapia. No, y hasta que le gusta que el pastor los trate bien. Menos mal que en esta iglesia el pastor trata más a todo el mundo. Porque a la gente le gusta que los traten bien. Que le digan, qué bueno, mira Mike, qué bueno es, tan derecho que se sienta. Y entonces Mike se da lo más contento para su casa. Así como la gente busca la iglesia. Tú te encuentras con alguien y te dice, no, yo me fui a esa iglesia, chico. ¿Por qué? Porque si les ofenden a la gente, está loco. ¿Qué me voy a quedar yo ahí? Yo necesito una iglesia que yo me levante mi potencial y que me impulse y que me diga que sí, que yo puedo, que voy a escalar la cima. No, chicos, tú lo que necesitas es un libro de autoayuda. En una iglesia te vamos a demostrar que hay imperiosa necesidad de ser redimido. Y lo segundo que no puedes olvidar, el costo de esa redención. Es que tu vida no importa. Es que en un punto, nuestra vida no importa. Aquí lo que importa es Cristo. Ya nosotros estamos en Cristo, no importa. Si te va bien o te va mal, es para la gloria de Cristo. Y lo tercero que no puedes olvidar es que hay un nuevo camino. Que si vienes a la iglesia, tienes que pensar en la única manera de mantenerte en el camino de Cristo es a través de la Biblia. Que no importa los videos que tú oyes en el internet, ni las músicas que... No. El camino de Cristo. Hay un nuevo camino. Y que de esa manera nosotros hemos sido redimidos. Que el Señor les bendiga. Estamos terminando. Vamos a orar para terminar y después vamos a alabar a nuestro Dios. Yo quiero pedirle a Jordi que venga acá conmigo para que Jordi ore. Y después que Jordi ore, voy a invitar a los músicos que vengan aquí al frente. Nos vamos a poner en pie y vamos a alabar a Dios con buen gozo, que es lo que necesitamos. Vamos. Gloria a Dios, oremos, hermanos. Amantísimo Señor y Padre amado, te damos infinitamente gracias por este tiempo, Señor, juntos en armonía, Señor, de bendición, de escuchar tu palabra, la cual ha sido expuesta, Señor, de una manera clara y bien estructurada, Señor, que corrompe los tuétanos, Señor, y nos atraviesa el perdón, nuestro testimonio, Señor, que quebrante sus vidas y que sirva de un legado. Gracias por tu presencia, mi Dios, reconociendo de que solo tú harás la senda para caminarla. Tú dijiste, Señor, en Juan 14:6, que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, que nadie va al Padre si no es por ti, mi Dios. Ayúdanos en todo, purifica nuestras mentes, nuestras almas y perdona cada falta y cada pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.